Vamos a continuar hablando de la correcta religión, la verdadera adoración. Esta es la parte 2. Va a haber una tercera parte también. Y la intención es poder reforzar bíblicamente, que también quiere decir teológicamente, el concepto de lo que es la adoración, la verdadera adoración. Así que vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro de Jeremías y vamos a leer el capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Nada más, porque ya el contexto también lo hemos estudiado, visto, analizado la semana pasada. Jeremías capítulo 7, versículo 1 y 2. Ahí es donde vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora. Atrás hay Biblias, las dejamos atrás. Si alguien necesita Biblias de las que estamos usando, ahí están, pueden tomarla y se pueden ocupar. ¿Ok? Entonces vamos a leer solamente el versículo 1 y el versículo 2. Amén. Dice así: la palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: ponte de pie a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Di: oigan la palabra del Señor todos los de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: corrijan sus caminos y sus obras y los dejaré habitar ¿dónde? En este lugar. Vamos a orar. Señor, cuán dependientes somos de tu palabra y cuán dependiente soy, Señor, de tu instrucción sobre mi vida. Señor, guía mis pensamientos y guía también mi corazón, mis palabras, para no salir de lo que la palabra enseña. Es un riesgo que siempre se comete con el entusiasmo de la predicación. Por eso te pido ayuda, Señor, porque soy completamente dependiente de ti. Haz que tu palabra sea la que se expulse en este momento en los corazones de cada uno de mis hermanos, porque ella es la que no vuelve vacía. Mis palabras volverán vacías, mas tus palabras, Señor, no volverán vacías. Por eso yo te ruego, Señor, misericordia sobre mi vida, Señor, porque esta responsabilidad de exponer la palabra no es cualquier cosa, es algo que está por la mayor responsabilidad que podamos pensar los seres humanos. Por eso te pido, Señor, ayuda, tu guía y dirección, y para mis hermanos también la comprensión de lo que vamos a hablar en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El contexto lo estuvimos viendo la semana pasada, y en este contexto que estuvimos analizando es que Jeremías es levantado por Dios para que se coloque en la entrada del templo. Es lo primero que quiero hacer y quiero destacar. Jeremías se puso en la entrada del templo para dar el mensaje de Dios, no su mensaje. Es importante esto a la hora de hacer un poco de reflexión, porque cuando el Señor envía a Jeremías le dice: di esto. No está diciendo Jeremías: Señor, ¿sabes qué? Yo creo que el pueblo está pecando, voy a ir a hablar con ellos. No dice eso, ¿cierto? No, aunque está bien la intención de Jeremías, si es que hubiera reflexionado de esa manera, Jeremías no va de acuerdo a sus propias palabras, sino que dice: voy a decir y traspasar lo que Dios le dijo. Y eso es profecía, eso es un profeta, el que traspasa la palabra de Dios tal y como Dios lo dijo. Entonces Dios le entrega el mensaje y les dice: ponte a la entrada del templo. Esta es una palabra clave, porque le está diciendo a los israelitas que antes de entrar al templo, antes de iniciar su adoración a través del culto, a través de los sacrificios y a través de las ofrendas, antes de comenzar la ceremonia cúltica, el Señor manda a Jeremías a decirle: muchachos, hay una denuncia contra ustedes. Y Jeremías tiene una denuncia categórica. Él está diciendo lo siguiente: que los israelitas estaban adorando mal.
los israelitas estaban adorando mal. Ellos iban al templo solo porque se hizo costumbre de ir al templo. En ellos, en los israelitas, el templo se había transformado en la actividad más importante de la cultura social. Por ejemplo, había un israelita por ahí que se encontraba con otro israelita y le dice: oye, ¿fuiste al templo? Claro, ¿cómo no voy a ir? Tengo que ir, porque se había hecho parte de una cultura social y la más importante. Entonces, por esta razón, Jeremías se pone a las puertas del templo. Ellos pensaban, los israelitas pensaban que con el hecho de ir al templo, de ir a la iglesia, ya iban a estar bien con Dios. Y que aparte de estar bien con Dios, ellos creían de que todos los beneficios de Dios iban a caer sobre sus vidas por esta costumbre, por esta cultura que se había hecho en ellos. El profeta inicia también indicando cuál es el camino correcto. Y el Señor les dice la manera en cómo deben corregir sus caminos. ¿Cómo lo deben hacer? Esto está en el versículo 5 y en el versículo 6 que leímos la vez pasada, pero vamos a reiterar. Dice así: porque si realmente corrigen sus caminos y sus obras, si realmente practican lo justo entre el hombre y su prójimo, si no oprimen al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, y si no van tras otros dioses para su propio mal, el 7 dice: entonces los dejaré habitar en este lugar. ¿Sí? O sea, Dios nunca va a decir necesitas un cambio y te va a dejar con eso. Siempre Dios en su palabra va a decir necesitas un cambio y este es el cambio. Es una palabra profética completa, porque muchos se levantan en el nombre del Señor para decir algo terrible viene a tu vida porque eres imperfecto, y lo dejan ahí. ¿Y la solución cuál es? ¿No? Y la Biblia, como hemos hablado en la clase de hermenéutica, cumple 3 roles. En toda la Biblia vamos a encontrar exhortación, corrección y consuelo. Exhortación, corrección y consuelo. Exhortación es cuando Dios le dice al pueblo: ustedes están pecando, corrijan sus caminos. Pero como no querían corregir sus caminos, está bien, voy a enviarles al que va a decirles cómo van a llevar el verdadero evangelio. Entonces, eso es exhortación, que está constantemente diciendo: hey, cambia tu conducta, yo quiero hacerte el bien, yo quiero estar contigo. Constantemente, eso es exhortación. Luego envía a Jesucristo y nos dice cómo debemos corregir nuestros caminos, cómo debemos dirigir nuestras vidas. Y luego el Señor dice que viviendo bajo esta vida, siguiendo los principios del evangelio, podremos incluso llegar a la vida eterna. Todos los padecimientos que significa seguir a Cristo para enfrentarnos y confrontarnos con las costumbres del mundo tienen un consuelo. Estamos en los brazos del Señor, aquí y eternamente. Exhortación, corrección y consuelo. Por lo tanto, si una profecía solamente exhorta, como es un llamado a los movimientos de la confesión positiva o de la prosperidad, que todo es bueno, Dios te ama y Dios te ama. Si no hay corrección, entonces no es profecía. Y si hay solamente una corrección sin consuelo, tampoco es profecía. Toda profecía, que estamos hablando de la palabra del Señor, ¿no? Toda profecía debe cumplir el rol de esos 3 requisitos: exhortación, corrección y consuelo. Entonces el Señor le dice al pueblo cuál es el proceder para corregir su mal camino. El verdadero adorador entonces es aquel que lleva una vida de adoración fuera del templo, no dentro del templo solamente, sino fuera del templo, porque antes de entrar al templo, la persona que adora a Dios vive una vida ya corregida por Dios. Amén. Es decir, practica,
como dice el verso 5, practica lo justo entre el hombre y el prójimo. No solo en la iglesia se practica el bien con el hombre y el prójimo. El hombre somos nosotros mismos. No solo en la iglesia se practica eso se debe practicar afuera. O sea, literalmente Jeremías está en la puerta del templo y le dicen: hey, antes de entrar ustedes deben practicar lo justo entre el hombre y el prójimo. No adentro, afuera. ¿Sí? Y eso es lo que vimos la semana pasada. Quisiera ahora comenzar a ver algunos puntos. Por ejemplo, la adoración y el culto, la adoración y la religión, y esos son los puntos que van a seguir ahora. La verdadera adoración, que ya sabemos qué es, ¿cierto? Ya sabemos qué es la verdadera adoración. La verdadera adoración se relaciona con la palabra culto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos va a enseñar la Biblia acerca de lo que es culto? Vamos a ir al libro de Romanos. En Romanos capítulo 12 versículo 1. Romanos capítulo 12 versículo 1. Ahí vamos a observar lo que dice el Señor a través de Pablo, a través de la vida de Pablo, y cómo Pablo nos va a decir y relacionar el tema del culto. 12, versículo 1, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional, Lo que pasa es que cuando Pablo está diciendo y hablando de culto, los israelitas, ¿qué era lo que tenían en mente? Tenían en mente los animales, las palomitas, el borrego, el becerro. Eso tenían en mente. Cuando ustedes vayan a presentar esas ofrendas, para eso era el culto. Ellos entendían de que las palomitas y los animales y el sacrificio, el acto de hacer el sacrificio era el culto. Hay una diferencia con el tema de la adoración. La adoración es tener un corazón íntegro y llevar los sacrificios al templo. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, Pablo está diciendo de que el culto no son los animales. Pablo está diciendo ahora: vuestro culto racional es presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O qué quiere decir Pablo? Quiere decir que el culto es sacrificar, castigar la carne a todo lo que, o hacer morir la carne de todo lo que a Dios no le agrada. De todo lo que a Dios no le agrada. Y hay muchas cosas, sinceramente, seamos bien honestos, y yo me incluyo, honestamente, hay muchas cosas de nosotros que a Dios no le agrada, ¿verdad? Hay muchas cosas que a Dios no le agrada. Entonces, hacer morir a eso que Dios no le agrada, ese es el sacrificio vivo. ¿Por qué duele o no duele? Duele hacer morir las costumbres que tenemos y que no les agradan a Dios. Porque cuando nosotros estamos acostumbrados al chisme y el Señor dice: no hagan chisme, eso es hacer morir a la carne. Pero resulta de que vemos una publicación en el Face de alguien conocido y lo primero que hacemos es: ¿sabes lo que le pasó a fulanito de tal? ¿Viste lo que publicó? ¿Ah? O sabemos algo de alguien y dice, de alguien, y teléfono, tomamos el teléfono y llamamos y decimos: ¿sabes lo que supe o vi de esta persona? Y el Señor dice: hacer morir todo lo que no agrade a Dios. ¿Por qué? Porque esto de hablar contra el prójimo es hacerle daño al prójimo, ¿sí? Y la Biblia dice que hay que amar no chismear al prójimo. Y eso cuesta, porque los dedos pican cuando uno tiene una información que comentar.
Esto es un ejemplo de muchas áreas en las que nosotros sabemos de que hay cosas que no le agradan a Dios. Por lo tanto, eso hay que sacrificarlo. No hay que sacrificar ya más corderos, animalitos. Lo que ahora hay que hacer es sacrificar lo que no agrada a Dios. Y esa acción de sacrificar es culto. ¿Se entiende? Y el hacerlo con un corazón sincero es adoración. Pues, si vemos y observamos el versículo 2, Pablo va a decir lo siguiente en Romanos 12, versículo 2. Voy a leer la primera parte, dice: no se conformen a este siglo, sino que transfórmense. Transfórmense, haciendo referencia a hacer morir lo que no le agrada a Dios. A partir del verso 9 en adelante, Pablo va a dar una instrucción práctica de lo que es el verdadero culto. A partir del verso 9, en el verso 9 dice de esta manera: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno, amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y de ahí en adelante, todas las características que va a dar Pablo es referente al sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Nos cuesta a veces, como dije, amarnos sin fingimiento, porque a veces no nos gusta una persona, una característica de una persona, y nos acercamos y le decimos: que Dios te bendiga. Pero a veces es un poco fingido lo que hacemos, ¿no? Y aquí el Señor dice, a través de Pablo, que nuestro amor sea sin fingimiento. Y lo otro dice: aborreciendo ¿qué? Lo malo, y adhiriéndose a lo bueno, amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra. Es decir, en cuanto a honra, ¿qué quiere decir esto? En cuanto a vuestro interés de amar, de escoger, de elegir y de convivir con los demás, sea entre los hermanos. Que la preferencia no sea el amigo por el sábado del asado a las 8 de la noche, sino que la preferencia sea convivir en comunidad con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ahí sí va a haber un amor sin fingimiento, un amor verdadero. Eso es hacer culto y sacrificar al Señor. Realmente, porque sacrificamos nuestro orgullo, sacrificamos nuestro ego, sacrificamos lo que no le agrada a Dios. Entonces, por eso Pablo dice: no se conformen a este siglo. A este siglo es la estructura del mundo, cómo el mundo actúa. Estaba compartiendo un video con Perlita en Facebook de a una niña que se puso a pelear con sus compañeritas, y en lugar de separarlas, las graban, ¿no? Es una costumbre que hay ahora entre los estudiantes, de que se ponen a pelear y en vez de separarlos y cálmense muchachos, decía el grupo allá en Medellín, tápenlos para que no los vea el maestro y sigan peleando. Y así está el mundo. El mundo no busca el amor fraternal. El mundo busca la oportunidad de mostrar la fuerza del macho, la influencia, el poder, lo que tengo y lo que soy. Eso es lo que busca el mundo. Pero el Señor aquí dice que nosotros debemos buscar a nuestro hermano con un amor sin fingimiento, sincero. Eso es hacer un sacrificio vivo ante Dios. Todo lo que está diciendo Pablo, esta convivencia en la que habla Pablo del versículo 9, solamente vimos 2 versículos, pero todo el capítulo está hablando referente al sacrificio vivo. Todo lo que va a decir Pablo, ¿dónde se practica?
¿Dentro o fuera del templo? Primeramente, fuera del templo. Y eso es lo que el Señor nos habla acerca de culto. Culto es la acción, la voluntad, el deseo de hacer morir a todo lo que a Dios le desagrada. Ahora vamos a ver la adoración y la religión. La adoración o la verdadera adoración es reflejada en la forma correcta en la que yo veo la fe. Cuando alguien dice, ¿cuál es tu fe? Yo soy cristiano, ¿cierto? ¿Cuál es tu fe? Yo soy cristiano. Pero la forma en que la persona que dice soy cristiano observa, mira la fe, la forma correcta de verla es lo que realmente le da la identidad de verdadero cristiano a la persona. Esta fe también es llamada de religión, porque son los paquetes o el paquete de principios que conforman la religión, porque la religión es eso, son principios y fundamentos con la que la persona se rige. Pero hoy se ha vulgarizado y prácticamente alguien puede decir yo soy cristiano, yo soy evangélico o yo soy cualquier religión, pero no la practica. Solamente es nominal. Y de eso hay tanto en las iglesias cristianas y como en las iglesias católicas. Ya hay cristianos nominales porque no conocen realmente cuáles son los principios y fundamentos que rigen la religión. Profesar la religión es el paquete de principios y fundamentos que una persona profesa. La palabra profesar no es solo decir con las palabras lo que yo creo. Esta palabra, la palabra profesar, viene de una raíz que significa practicar una religión o ejercer un oficio. Nosotros estamos ejerciendo el oficio de los principios de nuestra fe. Entonces, la fe cristiana es profesar o participar activamente de los principios de Dios. Santiago lo va a decir de una manera similar. Santiago capítulo 1, versículo 26. Santiago capítulo 1, versículo 26 va a decir lo siguiente. Vamos a leer el 26 y el 27. Dice así: si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es estar, ¿quién? Cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del. Santiago no es tan espiritual porque faltó de cuidar al forastero en comparación a Jeremías. Pero vamos a aceptarlo como palabra de Dios. No, es palabra de Dios. Entonces él dice de cuidar al huérfano. Es lo mismo que dice Jeremías. Es lo mismo que está diciendo Jeremías tiempo atrás. Esa es la verdadera religión, es la práctica de los principios. No está diciendo que literalmente hay que ir a donde el huérfano y la viuda, ¿sí? Bueno, sí lo dice literalmente, pero el concepto es porque la viuda y el huérfano era la parte más vulnerable en la sociedad judía. Por lo tanto, el prójimo más vulnerable, lo que aquí está diciendo Dios es, lo que está diciendo Santiago es que el que practica la religión incontaminada es aquel que se preocupa por el prójimo y pone de ejemplo al más vulnerable de la sociedad de aquel tiempo. La sociedad más vulnerable hoy prácticamente ha cambiado. No son solo las viudas y los huérfanos, sino también son los niños que ya viven en la calle y, como estamos viendo últimamente, también es el abuso a los menores de edad. En Chile, un muchacho padre de la niña
que tenía 1 año y 11 meses, fue asesinada por su padre, violada y golpeada y quemada con cigarrillo. Y hay un debate ahora en este momento porque hay un grupo que quiere activar la pena de muerte porque fue tan brutal que cuando la violación, lo que hizo esta persona, que el médico que la revisó a la niña ya fallecida, dice que no encontró huesitos en su lugar. Su propio padre. Y estos abusos se están dando reiteradamente, pero están debajo de la sociedad, ¿no? De nuestras informaciones. Pero esto es lo que está pasando en el mundo y es muy doloroso. Y qué vergüenza que sea desde por allá, desde mi patria. Entonces, eso no es amar al prójimo. Ellos son muy vulnerables, los niños son muy vulnerables, sobre todo en el día de hoy en que las familias, los chicos que se casan ya vienen con hijos de experiencias de padres solteros, madres solteras. Entonces se vuelven a casar y los niños son muy vulnerables, muy vulnerables. También me tocó verlo en Medellín cuando estaba haciendo misiones allá y tenía la experiencia de algunos chicos que me contaban del abuso de sus padres. Lo golpeaban más a él que al hijo biológico. Siempre era así y era una cosa muy, muy lamentable que a veces se ha abusado de esas personas, de esos niños, de tal forma que los chicos pierden su capacidad de razonamiento psicológico y quedan completamente distorsionados para toda su vida y se van de la casa, tienen un comportamiento rebelde, se van de la casa y son los niños de las calles que hoy tenemos muchos. Entonces una iglesia madura es aquella que también está pendiente del prójimo, y esa es la religión verdadera. Eso dice Santiago. Santiago lo que quiere decir es que la fe, la religión y la verdadera adoración se expresa antes de entrar al templo de la misma forma en que lo está diciendo Jeremías. ¿Cómo? ¿De qué manera? Teniendo una conducta bajo los patrones establecidos por Dios. Bajo los patrones. ¿Cuáles son esos patrones? Los mandamientos. Estos mandamientos que fueron entregados a Moisés. ¿Qué dice el mandamiento? El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fuerzas y alma, etc. Y a tu ¿qué? Prójimo como a ti mismo. ¿Está diciendo Jeremías algo diferente a la ley? No. ¿Está diciendo algo distinto a la ley? No. Entonces fueron los mandamientos entregados a Moisés, fueron practicados por los hombres de la Biblia, vueltos a anunciar más detalladamente por el Señor Jesucristo y desglosado por los apóstoles, como lo estamos viendo acá. Detallado más aún, recalcado más aún por los apóstoles. El mensaje de Dios es el mismo: amar al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Le preguntaron a un rabino que resumiera la ley en el tiempo en que la persona que estaba haciendo la pregunta podía mantenerse en un solo pie, y si podía resumir toda la ley. Dijo: el primer mandamiento dice: Dios, amarás al Señor tu Dios, y el resto a tu prójimo. El resto es solo comentario. Solo comentario. Y es verdad, porque todos los mandamientos siguientes están relacionados a los primeros 2 mandamientos. Están fundamentados ahí. Ahora vamos a ver un poco de la práctica de la adoración. Una verdadera adoración, o una adoración de verdad, no inicia a las 11 de la mañana el domingo, sino que inicia con la disposición de practicar la fe, es decir, los principios de la palabra de Dios
a partir del momento en que día a día yo abro mis ojos. Repito, la verdadera adoración inicia cuando tengo la disposición de practicar la fe apenas abro mis ojos. Ahí inicia la verdadera adoración. El Señor lo que quiere, lo que nos enseña es que cuando podamos abrir los ojos, no digamos: Dios del cielo, soberano Rey de gloria, te entrego este día. Eso es religiosidad. Lo que Él quiere es que abramos nuestros ojos, pongamos los pies y abajo en el suelo y dices: yo quiero practicar lo que el Señor me dijo. Ahí comienza una verdadera adoración. Ahora, para poder adorar correctamente a Dios, es indispensable conocer esos principios por los cuales vamos a regir nuestro día a día. ¿Qué hacer cuando me encuentro con una persona que me está haciendo daño? ¿Qué hacer cuando las adversidades son difíciles? ¿Qué hacer cuando hay dificultad financiera? Si yo no sé lo que dice la palabra de Dios, ¿puedo adorar? Si yo no sé lo que dice la palabra de Dios para enfrentarme a la vida, ¿puedo adorar correctamente? Por lo tanto, si no conocemos lo que es vivir en la fe, que es un término muy usado en este tiempo, pero mal enfocado, la fe es vivir conforme a los principios de Dios en obediencia. ¿Se acuerdan que vimos la historia de Abraham? Que el Señor le dijo: ve, deja tu parentela y ve al lugar que yo te daré. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. El Señor, Abraham no le dijo: a ver, ¿tú me quieres llevar, Señor? ¿Acaso? ¿Dónde me quieres llevar? A ver. Porque si no me voy a una tierra que tenga pasto y fluya leche y miel, yo no me voy. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué dice la Biblia que hizo Abraham? Que cuando escuchó la instrucción de Dios, se fue. Muy bien, se fue. Simplemente se fue. Igual que los niños de esta iglesia cuando el papá le dice: tráeme esto, por favor. Ah, ¿no? Fue. Porque la fe está vinculada con la obediencia. Y la obediencia trae bendición de Dios. Porque Dios no llevó a cualquier lugar a Abraham. Lo hizo forastero en otra tierra, pero nunca dejó de estar con él. Lo prosperó y lo bendijo. No se llevó absolutamente nada. Sin embargo, en el transcurso del camino, vemos los capítulos más adelante que Dios lo bendijo de tal forma que en su corazón se dispuso a diezmar a Melquisedec. Y diezmó lo mejor de lo que tenía. ¿De dónde apareció si salió sin nada? Y en el camino Dios lo fue bendiciendo. Entonces, si no conocemos lo que es vivir en la fe, en la instrucción, y no la obedecemos, si desconocemos los principios, entonces no podremos ser verdaderos adoradores. Me gusta mucho lo que dice John MacArthur al respecto, porque dice lo siguiente: nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre. Y nuestro conocimiento es pobre porque nuestra predicación es pobre. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta en su plenitud y cuando la congregación comienza a percibir la gloria de Dios a través de su palabra, entonces nuestro corazón, el alma, se postra en solemne temor y gozosa maravilla delante de su trono. Solamente conociendo a Dios es que podemos adorar. Pero si ni siquiera cuando el Señor nos dice, en la instrucción de la palabra del Señor nos dice: no mientan, pero en la semana mentimos, entonces no estamos superando el eslabón que nos va a llevar al otro nivel de conocimiento de la palabra de Dios y de la comprensión. ¿Por qué? Porque Dios tiene que trabajar sobre la mentira. Hasta que la mentira no sea derrotada en el corazón de la persona, no puede avanzar al siguiente eslabón de comprensión. ¿Quién es el que ilumina nuestro conocimiento, nuestro entendimiento para conocer y reconocer más a Dios en su palabra? Es el Espíritu Santo. Pero si tiene una traba
que nos impide adorar al Señor, que nuestra actitud nos impide seguir al siguiente nivel de conocimiento, nuestra iluminación está cerrada. ¿Cómo vamos a entender lo que significa un nivel más alto de conocimiento si no podemos salir de esta mentira, la arrogancia, el egoísmo, etcétera, 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 etcétera? ¿Cómo? ¿Puede actuar el Espíritu Santo ahí? Eso es lo que dice John MacArthur. Entonces, la adoración al Señor no es solo cantar, no es solo tocar instrumentos, no es aplaudir, no es levantar las manos lo más alto que pueda del techo. ¿Han visto gente que trata de llegar al techo? No es tan solo derramar nuestras emociones, no es aplaudir fuerte, no es saltar. No, eso no es adoración, no es alabanza. Jesús le dijo a la mujer samaritana, como lo vimos la semana pasada, que el Padre busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Esto es, los que adoran en espíritu y en verdad. Esto es, aquellos que dejan el rencor, que dejan el odio, los que no se inmiscuyen en mentiras, en que se alejan de hacer el daño a los demás, en los que aprenden a amar tanto al prójimo como al enemigo. Cuando las otras personas ven al creyente que es un verdadero adorador, cuando logran ver a un verdadero cristiano, ellos glorifican a Dios. Y esa es la razón por la cual Dios eligió al pequeño pueblo de Israel y lo levantó de la nada, para que sea Dios glorificado, Dios exaltado. Entonces, cuando ven a un hombre y a una mujer, o a una mujer, las personas del mundo, de las naciones alrededor, que hay un verdadero cristiano practicando lo que es la verdadera religión, ¿a quién exaltan? Por eso es que ese término que dice, fuimos creados para la gloria de Dios y para darle alabanza. Porque nuestra vida alaba a Dios, y si nosotros alabamos a Dios, el mundo también lo hace. Ahora, alabar a Dios en el contexto de la adoración y verdadera adoración. Ustedes han visto en las redes sociales los experimentos sociales de personas que entran al metro y comienzan a ver un celular y se comienzan a reír. Se ríen de tal forma que alguien empieza a observar, a mirar y comienza a reírse, y otro se ríe porque se ríe el otro, y así va en cadena. Entonces, cuando yo soy un verdadero adorador, la gente ve al creyente y dice, ahí hay un verdadero cristiano, yo quiero ser como él, yo quiero ser también un adorador. El rencor, el odio no son signos ni símbolos de un verdadero adorador. Pero cuando las personas ven a un creyente adorando desde la mañana hasta la noche, la Biblia dice que a tales adoradores Dios busca. A tales adoradores Dios busca. Y aquí hay una declaración importantísima para la vida del creyente. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado buscando el favor de Dios? Señor, ayúdame en esto, ¿qué va a ser de mi vida? Por favor, ayúdame, cuando hemos estado en conflicto. ¿Cuánta gente no busca de Dios? Señor, necesito tus favores, por favor, ¿qué hago, Señor? Pero lo buscan cuando están desesperados. Señor, yo necesito de que tú actúes sobre mi vida, que tú vengas a mí en estas circunstancias, en estos momentos de dificultad, en estos momentos que estoy pasando. Necesito que estés conmigo en mi familia por la crisis que se está viniendo. Señor, mi matrimonio se está a punto de separar.
Estoy a punto de perder el trabajo, Señor. ¿Cuánto no hacemos por conseguir los favores de Dios? Pero en los verdaderos adoradores, en la actitud del verdadero adorador, no es necesario buscar a Dios, porque el Padre tales adoradores busca. Tales adoradores busca. No es necesario buscarle, porque Él está buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Ahora, pasando al siguiente punto, si somos adoradores todo el día, ¿y a qué venimos al templo entonces? ¿No? Alguien podría preguntar eso. Me gusta lo que dice el pastor Sugel Michelin, porque él dice: al templo venimos a continuar adorando. Venimos a continuar adorando, porque es en nuestra adoración que inicia fuera del templo donde Dios empieza a manifestar su gloria. Y en el templo nos reunimos con todos los santos a una sola voz para que Dios sea glorificado, y en donde es el lugar en que se abre la palabra de Dios para aprender a seguir siendo un buen adorador. Es en la instrucción de la palabra de Dios donde el Señor manifiesta su conocimiento para que nosotros seamos mejores adoradores. Por lo tanto, Dios fue quien constituyó la iglesia. La iglesia fue constituida para ser depositaria del evangelio. Dios entregó su evangelio y lo dejó en la iglesia, no para solo predicarla, sino para vivirla, para ser ejemplo. Entonces, la iglesia no es dueña del evangelio, solo un lugar donde Dios puso y depositó el evangelio. Por lo tanto, la formación de las personas en los principios del evangelio permiten que esa persona vaya proceso a proceso transformándose en un adorador, en un verdadero adorador que agrade a Dios. Fuimos creados para adorar, y esa es una doctrina que aceptamos y conocemos muy bien dentro de la congregación. Fuimos creados para la gloria de Dios y para darle honra y gloria. Este conocimiento ya lo sabemos, lo conocemos y aceptamos correctamente. Pero también tenemos que observar algunos aspectos negativos de la adoración cuando alguien cree que adora y cree que lo está haciendo correctamente. Porque si alguien no practica la fe, el culto, la religión fuera del templo, ¿estará adorando verdaderamente según la Biblia? No, ¿verdad? En Santiago 1:26 ya lo vimos cuando habla de la correcta religión, porque ahí dice: si alguno, en la otra versión dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, esta es la versión Reina Valera, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión de tal es vana. Podríamos hacer una equivalencia de traducción. Hagamos un equivalente de traducción a nuestro vocabulario común. Podríamos decirlo de la siguiente manera: si alguno se cree cristiano, o si alguno se cree evangélico, pero no es prudente, sino que es imprudente ante Dios en su forma de ser y en su forma de actuar, la creencia, la religión, la fe de tal persona es mentira, es superflua, es inconsistente, no es sólida. No es sólida. No es adorador, como dice Jeremías, el que no es misericordioso con el prójimo. No es adorador al que no ama a su hermano y lo acepta tal como es.
No es adorador el que habla mal de su hermano, sea literal, mis hermanos de sangre, hermanos de la iglesia, de los demás, y el prójimo, a los vecinos, políticos, empresarios que no nos caen bien, los patrones, los jefes. Eso no es de un adorador. No es un adorador el que siempre anda de mal genio y por cualquier cosa se irrita, lanzando palabras hirientes a su prójimo. No es de un adorador. No es adorador el que siempre busca su propio beneficio, estar yo bien, sentarme yo bien, vivir yo bien. Porque el verdadero adorador va a buscar el bien primero del prójimo. Había una persona en Chile de que cada vez que llegábamos en grupito y veía unas sillas, se buscaba la mejor silla, y aunque la otra persona andaba un poco herida del pie, no le interesaba, yo quería primero ahí. Eso no es de un adorador, porque se pierde el principio hacia el prójimo. Siempre primero observo, esa debe ser la correcta actitud, observo y veo, ¿quién necesita más que yo? ¿Quién necesita más que yo? Y proveer los mecanismos necesarios para que la persona que necesita más que yo pueda estar bien. Porque lo contrario es un espíritu, intención, carácter, conducta inamovible, un espíritu de egoísmo. Y eso va contra los principios de Dios. Entonces, el verdadero adorador hace todo lo contrario a los principios del mundo, a los principios de su propia carne y de sus propias concupiscencias, y entiende que su adoración primeramente inicia sirviendo a los demás. Para concluir, los beneficios del verdadero adorador. Jeremías estaba en la entrada del templo, pero la intención de él no era impedir la entrada al templo, sino que lo hicieran correctamente. La intención de Jeremías, repito, no era impedir la entrada al templo, sino que lo hicieran correctamente. Volviendo al verso 6 y 7 de Jeremías, nos muestra el deseo de Dios de que su pueblo, al entrar al pueblo, lo debía hacer de la siguiente manera. Y voy a Jeremías capítulo 7, versículos 6 y 7, porque Santiago omite la palabra forastero, por eso me vengo acá de nuevo. Jeremías nos muestra la voluntad y el deseo de que su pueblo entre al templo de la siguiente manera: si no, antes de entrar, hayan oprimido al forastero, al huérfano, a la viuda, y si no derraman sangre inocente en este lugar, está hablando de la tierra, y si no van a otros dioses para su propio mal. Entonces, dice el versículo 7, los dejaré entrar en este lugar, en la tierra que desde siempre y para siempre di a sus padres. ¿Por qué hay una expresión importante aquí? Porque aquel que entra al templo practicando todo lo que acaba de decir Jeremías, es decir, teniendo una postura hacia los más vulnerables positiva, antes de entrar al templo, el Señor dice: si ustedes vienen de esa manera, entonces yo los dejaré entrar primero al templo, a mi presencia, ¿sí? A mi presencia y todo lo que ello implica. No vamos a hablar de ese tema porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero pueden entrar a mi presencia. Y aparte de eso dice: también les daré la tierra que desde siempre y para siempre di a sus padres. Aquí hay una declaración importante, porque la tierra es sinónimo de bendición, pero también es sinónimo de herencia, porque ahí está usando una palabra de heredad cuando dice en la tierra que desde siempre y para siempre di a sus padres. No dice solo siempre, dice sino siempre y
para siempre. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que trasladarlo al tiempo de ahora, es una escritura de una propiedad, y el Señor le dijo a Israel: esta es tu propiedad. En el título está el nombre de Israel. Esto es inamovible. Aunque sea tuyo, no lo puedes vender, porque cuando Dios establece una herencia para una persona, es para siempre. Las bendiciones de Dios son para siempre. No se pueden vender. ¿Por qué? Porque para trasladarlo, para hacer el contexto, nosotros éramos de una manera antes de conocer a Cristo. Y cuando conocimos a Cristo, y a medida que lo vamos conociendo, nuestra herencia va creciendo. ¿De qué manera? Cuando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar se va enriqueciendo en los principios de Dios. Es decir, que si yo antes, siempre doy este ejemplo, era mentiroso y Dios cambió eso en mí, esa es mi herencia. Cambió. Dios me ayudó a cambiar. Yo no le puedo decir: te vendo mi cambio a otra persona. Te vendo mi forma de ser como Dios me ha formado. No lo puedo vender a otra persona. Porque Dios está haciendo que conquiste mi propiedad, mi herencia. Entonces, cuando Dios dijo: voy a darle este título de propiedad a Aarón, puso un nombre ahí, cualquiera de los dos, a Aarón. Y eso es irrevocable. Nosotros compramos una propiedad y si queremos lo volvemos a vender, pero lo que Dios establece es perpetuo, es para siempre. Y si Dios puso ahí: voy a darle esta propiedad a Lupita y lo voy a entregar, eso es inamovible. Dios dijo: es mi hija, es mi hijo. Lo que yo voy a hacer en ellos, en cada uno de ellos, es para siempre. Lo único que puede destruir la herencia que tenemos es nuestra conducta. Porque las murallas que protegen nuestra herencia es la palabra de Dios, y seguirlas de pe a pa. Pero cuando bajamos las defensas, no presentamos un culto, un sacrificio vivo, dejamos entrar al enemigo a nuestra propiedad, pero sigue siendo nuestra propiedad, nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestro carácter. Eso es en lo espiritual, pero además, el Señor también dice de que Él tiene bendiciones para todos sus hijos. Todo lo que el Señor nos bendiga exteriormente comienza en lo espiritual. Ese es el principio para bendecir a su pueblo. Primero, una vida recta, y luego de eso los verdaderos adoradores, como dice en Deuteronomio, van a ser perseguidos por las bendiciones que están ahí. Deuteronomio 28 vamos a encontrar todas las bendiciones que existen cuando el creyente es un verdadero adorador. Ahí están expresadas todas las palabras de Dios en Deuteronomio 28. Es un texto muy conocido, no voy a leer todo porque vamos a demorarnos más y ya estamos sobre la hora y me estoy saltando algunos principios. 28 dice: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios, ¿qué va a hacer? Te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo qué? Obedezcas la voz del Señor tu Dios. Entonces, ¿qué harán? Vendrán sobre ti estas bendiciones, ¿y qué? Te alcanzarán. Ahora, esta palabra "y te alcanzarán" no tiene el mismo vínculo con el Padre buscando a verdaderos adoradores. Estas bendiciones te alcanzarán y el Padre busca a verdaderos adoradores.
Y Jeremías lo va a expresar, y Santiago lo va a decir, y Pablo lo va a decir, ¿no? La adoración comienza cuando abro mis ojos y pongo todo mi corazón y mi carácter y mi forma de ser en sacrificio vivo. Lo que no me gusta a mí, yo sé que le va a agradar a Dios. Estas promesas son para el verdadero adorador. David llegó a decir en el Salmo 103 lo siguiente, el versículo 2 al 5, dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que ama tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tus anhelos, de modo que rejuvenezcas como el águila. Se dice que David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, porque de algo que para nosotros es cotidiano, como abrir los ojos, él escribía un salmo. Para algo que para nosotros es muy cotidiano, es algo muy normal, el hecho de dar pasos. Gracias, Señor, porque me has guiado en tu justicia. Por caminar hacia un salmo. Por eso es que Dios es considerado un hombre que tuvo el corazón conforme, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hay otras personas que generalmente abren los ojos y tienen el espíritu de lamentaciones. Le gusta mucho ese libro. Ay, si tuviera esto. Ay, si tuviera esto otro. Ay, que me falta. Siempre al codicioso le falta, dice la palabra de Dios. Siempre. Siempre al codicioso le falta. Mas el justo es agradecido. ¿No vemos el Salmo 103? ¿Sí? No observamos esto en el Salmo 3 cuando dice: bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuándo dijo esto el salmista? ¿Cuando estaba bien? ¿Cuando estaba manejando sus caballos último modelo? ¿Cuando estaba resguardado por el ejército? No. ¿Saben cuándo lo dijo? Cuando estaba siendo perseguido y estaba rodeado por sus enemigos. Ahí fue cuando escribió este salmo y le dijo, y estaba triste y estaba angustiado y estaba pasando desolación y estaba pasando necesidad. Entonces dijo: ¿qué hago en estas circunstancias? Yo alabo al Señor y expreso mi alabanza a Él cuando camino, cuando amanece. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues también voy a alabar al Señor con los frutos de mis labios y voy a decirle al Señor, no le voy a decir al Señor, le voy a decir a mi alma, voy a decir a esta alma angustiada: bendice alma mía al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda todo lo que, alma, todo lo que Dios ya hizo por ti. Si Él me libró antes, ¿me va a librar ahora? Si Él me perdonó antes, ¿me va a perdonar ahora? Si Él me sanó antes, ¿me va a sanar ahora? Si antes me rescató de situaciones adversas, me va a rescatar ahora, porque Él es el que te corona de favores y de misericordia, y el que sacia con bien tus anhelos. David por el aire agradecía, porque amanecía, adoraba. Por las metas alcanzadas, adoraba. Cuando las metas se demoraban, adoraba. Por las victorias en las batallas, adoraba. Por la palabra y la ley, él daba gracias y adoraba. Cuando las cosas iban de maravillas, adoraba. Y cuando las cosas iban mal, también tenía un corazón dispuesto a adorar. Un compañero del seminario el viernes comentó algo de David que me trajo una reflexión, y dije, lo voy a comentar en el día de hoy. Incluso, él dijo lo siguiente: incluso David, ¿te acuerdas? Incluso David, cuando hizo el censo sin pedir autorización a Dios, el Señor le dijo: te voy a castigar porque esto yo no te lo dije. Tú todo me consultas a mí, pero esto no lo consultaste. Querías ver cuántas propiedades tenías, querías ver cuántos caballos tenías, querías ver tu poder. Esto yo no te lo dije, porque ese poder es mío, no es tuyo. Todo lo que yo te doy es mío, yo te lo di. Y así como te lo di, te lo puedo quitar. Así que vas a elegir dos castigos: o eliges
¿Ser entregado en la mano de tus enemigos o ser entregado en las manos mías? ¿Qué harían ustedes? Lo que hizo David fue lo siguiente. Dijo: Señor, yo prefiero ser entregado en tus manos porque conozco a mi Dios y sé que mi Dios es misericordioso. Conozco a mi Dios y prefiero ser entregado en las manos de Dios porque su misericordia, después de humillarme Él, y lo expresa en un salmo después. Aún ahí vemos un corazón de adorador que da honra a Dios a pesar de la severa disciplina. Pregunta: si hasta hoy Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿seremos reales candidatos? ¿Habrá un corazón dispuesto en nosotros? No está diciendo de que sea una persona perfecta. Dios no pide una persona perfecta, porque no hay personas perfectas. Pero sí lo que quiere es que de una vez por todas el corazón esté dispuesto a decir, a confrontarse a uno mismo y decir: yo quiero ser un verdadero adorador. Ahora ya conocemos el verdadero concepto de adoración. Entonces la pregunta es: ¿cuántos quisieran realmente volverse adoradores? Esos adoradores que el Padre busca. Dios quiere, como a la gallina que cubre a sus polluelos, reunir a todos sus adoradores constantemente para que Él sea su protección, traer los beneficios del reino a los suyos. Los suyos son los verdaderos adoradores. Dios quiere ofrecer su calor, su cuidado, su consuelo y amor a los que adoran en espíritu y en verdad. El Señor dice a través de Isaías en el capítulo 59:1: he aquí que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Lo que el Señor espera a través de esta palabra es que con mucha paciencia y amor, que una vez más podamos escuchar la voz de Dios de ser verdaderos adoradores. Lo que el Señor quisiera ver domingo en la mañana, y así yo lo reflejo, lo que el Señor quisiera ver, que cuando amanece el domingo aquí por estos territorios, porque en Chile ya amaneció hace 4 horas, cuando amanece aquí, lo que el Señor quisiera ver es que cuando una persona se está levantando de su cama y se dirige hacia el templo, el Señor quisiera decir: ahí viene un adorador. No viene a adorar, sino ahí viene un verdadero adorador. Ahí viene mi hijo, lo estoy buscando, ahí está. Ahí viene un verdadero adorador. Él ya comenzó su culto, ya comenzó su adoración toda la semana. Él lleva una verdadera religión. Su estilo de vida comenzó temprano en la mañana del día lunes y terminó el lunes. De lunes a lunes es un adorador. Ahí viene. ¿Y saben lo que dice la palabra del Señor? Que el Señor se alegra, se regocija, se emociona en su corazón cuando ve a un adorador, porque en Sofonías 3:17 dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, es poderoso, Él te salvará, con alegría se regocijará por causa de ti. O sea, por ti, porque tú eres un adorador, el Señor se regocijará y te renovará en su amor. Por causa de ti se regocijará con cánticos. El Señor se alegra cuando ve a un verdadero adorador. ¿Quién no necesita ser renovado por el Señor todos los días?
¿Quién no necesita que el Señor le salve? Y aquí lo que está diciendo el Señor, cuando el Señor tu Dios está en medio de ti, es decir, en tu interior, con tu verdadera adoración, cuando el Señor está en medio de ti, Él es poderoso. Él salvará. No será necesario, Señor, decirle: Señor, sálvame. Él salvará y renovará, te renovará en su amor constantemente. ¿Cuántos necesitan ser renovados en sus fuerzas, en su fe, en la vida? ¿Cuánto no necesitamos ser renovados constantemente? El Señor se alegra cuando ve a un verdadero adorador. Y como dice aquí el texto, en ti se regocijará con cánticos. Y esta es la parte donde vamos a ver la otra semana. Con cánticos el Señor viene y está con nosotros en nuestra expresión de frutos de alegría que nuestros labios dan, los frutos de nuestros labios que alaban su nombre. Él está con nosotros, canta con nosotros cuando hay verdaderos adoradores. Y el deseo de esta iglesia es de que nos podamos transformar en personas que realmente adoren al Señor, no solo cantando, sino toda la semana. Amén. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre del cielo, una vez más, cuánta